Muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo acá desde Promidad, desde San José, Costa Rica. Les agradezco pues si me confirman que me están escuchando y le agradezco pues a Vladimir si puede cerrar su cámara porque está ahí interfiriendo en la cámara en este momento. Muchas gracias Paola, muchas gracias Gerardo, muchas gracias Hazel, muchas gracias Esteban. Ok, muy bien, volumen correcto, todo correcto, me indican. Muy bien. Y nada más agradecerle, gracias Jason, igualmente todo muy bien por acá. Agradecerle a Vladimir si nos puede cerrar la cámara que nos introduce acá, perdón, me dicen los técnicos un poco de, perdón que me salí ahí de foco, un poco de ruido ahí. Bueno, muy bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre clasificación jerárquica ascendente, o lo que se conoce como clúster jerárquico. Es un método de clusterización o de segmentación que permite procesar mayor cantidad de datos, mucho mayor cantidad de datos que el método de análisis en componentes principales. Y al final vamos a hablar muy brevemente sobre el método de K-medias, método que ustedes podrán estudiar en detalle en una presentación que va a aparecer el día de mañana, completa, pregrabada en el aula virtual, porque la clase de hoy es tan extensa que no da tiempo de darla toda. Entonces, bueno, la parte de K-medias la dejamos para en una parte pregrabada. Ok, bueno, muy bien. Por ahí me dicen que si podemos hablar de un ejercicio de la tarea. La respuesta es de que no, porque en estas clases, para que ustedes me entiendan por qué no lo hacemos, tienen un guión totalmente predefinido. Y si nos distraemos atendiendo dudas, consultas sobre ejercicios, entonces no nos alcanzan las 2 horas para dar la lección. Entonces las dudas, por favor, con mucho gusto, a través del foro, y les agradezco pues si nos mantienen ahí las cámaras cerradas. Entonces, si no, con mucho gusto, Paola, que me dice por ahí, y algunos, en el foro con muchísimo gusto les estamos respondiendo. En este momento está por ahí Carlos y César, y si no, este servidor cuando la clase termine. Pero en las clases sí, ya en el pasado, y ya tenemos muchos años en esto, pues en algún momento tratamos y todas las clases nunca terminaban. Y entonces hay que entender que los cursos en línea, en ese sentido, nuestras clases tienen que ser mucho más estructuradas, porque si no el tiempo no da. Porque son 4 clases en las que hay que cubrir la materia. Les agradezco por favor ahí, si algunos que están entrando mantienen sus micrófonos cerrados. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a entrarle de lleno al tema de la clasificación jerárquica ascendente. Tema muy, muy, muy importante en todo lo que es el clustering y uno de los métodos más utilizados. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a cerrar por acá nuestro video para tener más ancho de banda. Les agradezco enormemente a Carlos Piña si puede cerrar ahí su cámara de video, que está apareciendo un recuadro ahí que ustedes ven en la cámara de... Bueno, muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Y bueno, antes vamos a ver en el foro que ya tengo varias preguntas. Ok, no hemos empezado, ya tenemos preguntas, pero eso me parece excelente. Bueno, muy bien. Bueno, ya habíamos hablado del tema de la tarea. ¿Me pueden decir cómo aparezco en este momento? No se escucha. Ok. Bueno, no, todavía no tenemos dudas de la clase. Bueno, entonces el objetivo final de la clasificación jerárquica o del clustering jerárquico, también me gusta más la conglomerados jerárquicos, etc., es producir un dendrograma como el que estamos viendo en pantalla, a partir del cual se pueden extraer los clústeres o segmentos. Ok, muy bien. Ok, bueno, ya sabemos cuál es el objetivo de la clasificación jerárquica, que lo vamos a ilustrar en este gráfico más bien. El objetivo de la clasificación jerárquica es obtener segmentos o grupos lo más homogéneos a lo interno de los grupos y lo más heterogéneos
entre los grupos y también identificar outliers o datos atípicos. ¿Okay? Y en eso hay muchas técnicas. Una de las mejores es la que vamos a estudiar hoy precisamente, que es el clustering jerárquico, que permite casi siempre llegar a la solución óptima. Bueno, le agradecemos ahí a Alberto y Alfonso cerrar sus micrófonos. Por favor, si me los cierran de acá, gracias. Ok, bueno, entonces como les decía, el clustering jerárquico tiene la virtud de que casi siempre llega a la mejor solución posible. Tienen defectos, como vamos a ver ahora, y es que requieren un número importante de cálculos, lo cual hace que este método sea viable hasta los 6.000, 7.000 filas de la matriz. Para datos mayores a los 7.000, 8.000, ya hay que recurrir al método de K-medias. Que cuando estamos hablando de millones de datos, se debe recurrir al método de las K-medias. Ok, bueno, entonces como les decía, y se ilustra en esta filmina, vamos a partir de una tabla de datos individuos variables, como la que hemos estado trabajando. Importante aclarar de una vez que todas las variables deben ser cuantitativas. ¿Okay? Más adelante en el curso de métodos avanzados en minería de datos vamos a estudiar qué se puede hacer cuando hay variables cualitativas. Pero por ahora, y dadas las limitaciones de factor minor, todas las variables deben ser cuantitativas. Recuerden que es un error completo codificar las variables. Por ejemplo, si yo tengo sexo, femenino, masculino, poner 1 o 2. Eso no convierte una variable en cuantitativa. Para nada. Es un error hacer eso y aplicar estas técnicas. Hay que recurrir a otro tipo de técnicas, a otro tipo de codificaciones y a otro tipo de cosas para que eso sea correcto. No es una simple conversión de códigos a números. Bueno, a partir de la tabla de datos vamos a obtener lo que se conoce como un dendrograma y a partir del dendrograma obtenemos los clusters. Muy bien. Ok, la idea se ilustra en este gráfico. La idea es relativamente sencilla, aunque no tan fácil de implementar computacionalmente. Supongamos que tenemos esos 5 puntos A, B, C, D y E y en 2 dimensiones, lo cual no es lo usual, ¿verdad? Lo usual es estar en muchas dimensiones, pero para efectos ilustrativos ahí están en 2 dimensiones y ahí se ven las distancias a las que están los 5 puntos. Entonces la idea del método es unir aquellos puntos que están lo más cercanos posibles. En este caso, A y C, como estamos viendo. Entonces estos serían los dos individuos que se unen en primera instancia. Luego, unimos los puntos C y D, que son los siguientes que están más cerca. Finalmente, acá tenemos un problema y es que ahora tenemos que unir conjuntos con puntos. Y ahí ocupamos ya no una distancia, sino una agregación. Pero bueno, en ese sentido, B es más cercano a este grupo que a este grupo. Intuitivamente se ve eso. Aunque habría que definir qué quiere decir estar más cercano a un individuo a un conjunto. ¿Okay? Podría ser más cercano al promedio de los dos, al centro, etc. Pero intuitivamente ahí con toda claridad se ve que está más cerca a ese grupo. Ok, bueno, entonces resulta que B se une al grupo AC y tenemos ese otro clúster rojo que serían A, B y C. Y finalmente se unen todos los datos. Bueno, ahí sí podrían tener los micrófonos cerrados, les agradecería muchísimo. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, eso es intuitivamente lo que pasa. Este gráfico de distancia se puede resumir muy bien en lo que se conoce como un dendrograma, que es la salida final de un análisis de clustering jerárquico. Observen que A y C fueron los primeros que se unieron acá. Entonces los representamos con esta barra acá, y la altura aquí es a la distancia a la que se unieron, es decir que A y C distan una distancia de 1, valga la redundancia. Luego se unieron D y E a una distancia acá aproximadamente como de 1.4. Luego se unió B con el grupo AC a una distancia acá de 2. Y finalmente se unen todos los grupos a una distancia de 4. Entonces el objetivo final de un árbol es si yo tengo aquí el dendrograma, yo puedo, por ejemplo, hacer un corte, lo que se llama un corte del árbol acá, y entonces me quedan 2 segmentos, 2 clústeres. ¿Okay? Si yo hago el clúster acá más abajo, el corte del árbol ahí,
Entonces me quedan 3 segmentos, más bien D y E, luego uno solo con B y luego otro con A y C. Okay, dependiendo de cuántos clústeres o segmentos quiero. Muy bien. Bueno, como les decía, el método de clustering jerárquico parte de una tabla individuos variables como la que hemos venido trabajando a lo largo de todo el curso, en donde en las filas tendremos los individuos o unidades estadísticas y en las columnas las variables, y supondremos que todos los datos son cuantitativos o numéricos. Bueno, vamos a usar igual para empezar hoy el ejemplo de las notas escolares, que es un ejemplo que permite ilustrar muy bien los conceptos. Bueno, antes de seguir voy a ver que tengo acá alguna pregunta en el foro. De Alberto me dice, ¿dónde se pueden encontrar aplicaciones reales de las técnicas que hemos estudiado en el curso? Me gustaría conocer casos en los que se pueda hacer análisis ver el análisis de los resultados. Bueno, hay muchísimos libros que les podríamos recomendar, pero también en los ejemplos y en todas las tareas hemos visto casos reales. Todos son casos reales, los que hemos aplicado en el curso, tal vez subsets de la data total, pero sí todos son casos reales, los que hemos visto en el curso. También en el libro de Payés y de Factor Miner que les he mostrado, vienen muchos ejemplos también de aplicación a casos reales. Ok, bueno, pero no se preocupe, Alberto, que todavía falta mucho y donde usted se tendrá que enfrentar definitivamente a casos reales de usted mismo y de su propio trabajo van a ser en el proyecto final. Y conforme vamos avanzando en los cursos, pues va a ver que tenemos cada vez datas más grandes y más realistas, ¿ok? Por ahora estamos con ejemplos a veces un poco académicos, pero la idea es que ustedes entiendan bien los métodos. No queremos nunca que apliquen métodos sin entender qué están aplicando, que es lo que pasa en muchísimos casos. La gente aplica y aplica técnicas de estas y no entiende ni siquiera cuáles son las hipótesis, para qué tipo de variables aplica, cuáles son las interpretaciones, etc. Eso es lo que queremos que ustedes aprendan primero que nada. Bueno, entonces, para poder hacer clasificación jerárquica, lo primero que tenemos que definir es la noción de distancia o disimilitud, y también la noción de agregación, que es distancia entre conjuntos. Una distancia, como se estudia en los cursos de álgebra lineal, en los cursos en la universidad, es una función que toma dos objetos, dos individuos, en este caso, y les asigna un número que va desde 0 a más infinito. Una distancia entonces siempre tiene que ser un número positivo. Y la distancia tiene que cumplir una propiedad que se conoce como la simetría, es decir, que la distancia de ir de un punto X a un punto Y tiene que ser la misma si voy para acá que si voy para allá. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como la propiedad de la simetría de una disimilitud. Si a esto le agregamos la desigualdad triangular, entonces ya tenemos lo que se conoce como una distancia. Muchas veces me van a oír hablar de distancia en lugar de disimilitud, aunque para hacer clustering lo que se ocupa es una disimilitud, que es un poco más débil que una distancia. Ok, bueno, entonces ahí le agradecemos. Vamos a ver quién es. Si me dicen ahí, por favor, quién es. Ajá, el que está haciendo ruido. Bueno, vamos a... Sí, por favor, ahí me silencian. Gracias. Bueno, entonces la idea es la siguiente del método. Por ejemplo, en las notas escolares, lo que se hace es calcular las distancias de todos los individuos contra todos, con alguna fórmula de distancia. Generalmente, y la más usada en esto es la distancia euclidiana, pero entonces se calculan las distancias de todos contra todos y se calcula esto que está acá, que es una matriz de distancias. En este caso es de tamaño 10 por 10. ¿Por qué de tamaño 10 por 10? Porque teníamos 10 filas, 10 individuos. Entonces aquí están las distancias de todos contra todos. Y luego lo que se trata es de buscar la distancia más pequeña, es decir, los primeros dos individuos que yo voy a unir. En este caso, acá está el número más pequeño, que es entre José y Ana. Muy bien, vamos a ir explicando esto poco a poco. Hoy está el ruido más metido que otros días, no sé por qué.
Ok, bueno, entonces algunas fórmulas de distancia utilizadas son las siguientes. Esta que es la más utilizada, que es la distancia euclidia, que es simplemente las diferencias al cuadrado se suman y se le saca raíz cuadrada. Por ejemplo, si yo tengo un vector de datos que es 2, 1, 3, 0, y otro vector que es 0, 1, menos 1, menos 4, por decir algo. Entonces, si yo hago las restas, es 2 menos 0, 2, al cuadrado, más 1 menos 1, 0, al cuadrado, más 3 menos 1, menos 1 sería 4 al cuadrado, más 0 menos 4 sería 4 al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. Entonces esto nos daría la raíz de 4 más 0 más 16 más 16, que serían 32, 36, la raíz de 36. Ok, me salió bonito el ejemplo. Ok, entonces la distancia sería 6. Muy bien. Ok, esa es la distancia euclidiana, que es la más utilizada. Ahora, no necesariamente la mejor. Todo depende del problema en el que uno esté. Se puede usar una fórmula de distancia u otra. Los resultados cambian dependiendo de la función de distancia que se use. Acá, por ejemplo, tenemos la distancia entre Lucía y Pedro, que nos da 3.79. ¿De dónde sale este punto 25? Vamos a ver, Lucía sería aquí 7 y Pedro 7.5. Entonces esto sale de 7 menos 7.5, sería 0.5 al cuadrado. ¿Okay? Y así sucesivamente, 6,5 menos 9,4 nos da este número al cuadrado. Y así se hacen todas las restas. 8 menos 7, 1 al cuadrado 7. Se suman, se le saca raíz cuadrada. Esta sería la distancia entre Lucía y Pedro. ¿Ok? Bueno, y así se hace la distancia de todos contra todos y se obtiene lo que se llama la matriz de distancias. Ahí está en Excel y en el aula virtual están todas las distancias en este archivo que ustedes pueden bajar, calculadas en Excel para que vean las fórmulas. ¿Ok? Muy bien. Entonces ese está en el aula virtual, así que ahí lo pueden bajar. Entonces, lo primero que hace el algoritmo de clasificación jerárquica es calcular las distancias de todos contra todos. Me refiero a todas las filas contra todas las filas. El clustering siempre se hace sobre los individuos, sobre las filas, casi nunca sobre las variables. Es extraño un clustering sobre variables. Lo que se segmenta son los individuos, no las variables. ¿Ok? Muy bien. Otras distancias que se usan mucho, por ejemplo, la distancia euclidia de las varianzas, que promedia aquí entre la varianza. Esta tiene la ventaja de que pondera por la varianza, lo que tiene un efecto de más o menos estandarizar la tabla de manera que las escalas no afecten. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las escalas en esto de clustering, porque si yo tengo una variable, por ejemplo, medida en kilómetros, y después justo al lado tengo una variable medida en metros, entonces aquí tengo un problema serio, ¿verdad? Porque aquí 1000 significa una cosa y aquí 1000 significa otra, ¿verdad? Entonces aquí 1000 sería más bien 1 aquí. Entonces es mejor o poner todo en kilómetros o todo en metros, ¿ok? Igual si tenemos peso o ciertas cosas hay que usar las mismas unidades de medida. Eso es un problema. Otra es no hacer eso y usar esta variable acá, ponderar por la varianza. Otra posibilidad es centrar y reducir la tabla antes de hacer el análisis. ¿Okay? Eso puede tener gran impacto sobre los resultados. Yo prefiero, si es posible, siempre cambiar las escalas de las variables y usar la misma escala en todas. Pero si esto no es posible, entonces es mejor centrar y reducir la tabla antes del análisis. Bueno, una vez construida la tabla de distancias, uno pasa acá a la tabla de distancias y con la tabla de distancias construye lo que se llama como un dendrograma o un árbol jerárquico.
y con un dendrograma, haciendo un corte en el árbol, como por ejemplo ese, obtengo los segmentos. Y luego viene la tarea de interpretar los segmentos o los clústeres. ¿Ok? Bueno, vamos a ir viendo eso poco a poco. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por ahí. Ok, me dice José Manuel, la filmina de datos. ¿Qué se me hizo? José Manuel se me fue para arriba. La filmina de datos dice que tienen que ser datos continuos. ¿Aplica también para discretos? Sí, sí se puede usar para datos discretos, siempre y cuando sean datos numéricos, que estos datos no sean códigos. Me dice Vladimir, profesor, la función PCA que hemos aplicado, centra y reduce la tabla, sí. Sí, centra y reduce la tabla, aunque uno puede cambiar la opción para que no lo haga, pero por defecto lo hace. Correcto. En factor minor como en factor chain, sí. Aunque uno puede cambiar y que no lo haga, pero para hacer un ACP también siempre, casi siempre, se centra y se estandariza la tabla, porque si no el círculo de correlaciones no significaría correlaciones. Entonces prácticamente todas las versiones de ACP estandarizan la tabla y la centran antes de empezar. Bueno, ok, vamos a ver cómo se construye el dendrograma. Entonces una vez calculada la matriz de distancias, lo que se procede es a buscar aquellos dos individuos más cercanos. Por ejemplo, acá son José y Ana, que están a una altura de 0.56. Entonces este punto 56 es este punto de acá. ¿Ok? Y entonces José y Ana son los primeros que se unen, porque son los que más se parecen a una altura de 0.56. Luego buscamos los segundos que más se acercan, que en este caso son Carlos y Andrés, y se unen a una altura de 0.65. Entonces esta altura está por acá, más o menos acá, ahí, eso es 0.65. Y son Carlos y Andrés los que se unieron. Ok, vamos a ver que por ahí se nos está metiendo un ruido. Les agradezco si por favor mantienen el micrófono cerrado. Bueno, luego buscamos los dos siguientes que se parecen más. En este caso son Inés y Pedro a una altura de 1.32. Entonces Inés y Pedro se unen acá a una altura de 1.34. Seguimos buscando. Los terceros que más se parecen son María y Lucía. Ahí los estamos viendo. María y Lucía acá a una altura de 0.39. ¿Ok? Ok, aquí sería como 0.39. Perdón ahí que se me está saliendo unas pantallas que ustedes no ven, pero están viendo en unas sombras. En Windows se hacen esas sombras, por eso no nos gusta transmitir de Windows. Pero en este curso lo hacemos porque Factor Minor funciona mejor en Windows que en Mac. Ok, bueno, muy bien. Luego seguimos y buscamos a Sonia y Luis, que son los siguientes que más se parecen. Luis y Sonia, acá a una altura, más bien es como por acá, de 1.89. Ok. Y otra vez, vamos a ver, esta vez le voy a decir a los técnicos que me digan quién es el que tiene el sonido abierto. Ajá. Para decirlo aquí, no lo logramos determinar. Ok, por favor, entonces si pueden mantener el micrófono cerrado. Bueno, entonces como les decía, los que se unen son Luis y Sonia. Ahora tenemos aquí un problema, que ya todos se unieron individualmente. Ahora vamos a empezar a unir conjuntos. Ok, aunque como vamos a ver más adelante, a veces se unen primero conjuntos que individuos. Pero bueno, en este caso, se unieron primero todos en parejas. Ahora tenemos que unir conjuntos. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos las distancias entre conjuntos? Porque acá tenemos distancias entre individuos. Ok, para calcular las distancias entre conjuntos, entonces vamos a usar lo que se llama una agregación. Una agregación es una distancia pero entre conjuntos. Se denota por delta y ponemos en mayúscula la A y la B acá para denotar que esto recibe dos conjuntos. Una función
delta es una distancia o disimilitud o agregación entre conjuntos que cumple las siguientes propiedades. La disimilitud o la agregación entre un conjunto y sí mismo tiene que ser cero. Y la agregación debe ser simétrica también, es decir, la agregación entre A y B es la agregación entre B y A, tienen que dar igual. Básicamente lo mismo que una disimilitud. La diferencia es que está aplicada a conjuntos y no a individuos. Por ejemplo, una de las más usadas es esta, conocida como el salto mínimo, o en inglés como el single linkage. Como ustedes van a ver en el programa, uno puede elegir esto, que es, dados dos conjuntos, la distancia se define como la mínima distancia posible. Eso se llama en inglés como el single linkage. ¿Ok? Acá, por ejemplo, esta sería la mínima entre este y este, la mínima entre este y este, y la mínima entre este y este clúster. Luego está la agregación del salto máximo, también se usa, que es la máxima posible entre dos elementos de los dos conjuntos. A eso en inglés se le conoce como complete linkage. Es importante recordar en inglés porque en el software normalmente viene en inglés el parámetro. Entonces, complete linkage. Luego está esta, que sería una muy buena, que es un promedio ponderado entre las distancias, es decir, calculo las distancias de todos contra todos y las promedio, pero un promedio ponderado. Esto quiere decir la cantidad de elementos de A y esto quiere decir la cantidad de elementos de B, o sea, la cardinalidad de A por la cardinalidad de B. Eso es un promedio ponderado. Ok, entonces sería la distancia todos contra todos. Esta se llama average. Esta es muy buena, el problema es que requiere de muchos cálculos, ¿verdad? Podría requerir de muchos cálculos. Luego está la agregación de WAR, que es la más usada generalmente y que la mayoría de los programas traen por defecto, y es que yo calculo el centro de gravedad del conjunto, el centro de gravedad del otro conjunto, que es el promedio vectorial de todos los elementos del conjunto, y luego calculo las distancias entre esos centros de gravedad. Y es una distancia ponderada. Acá recuerden que esto quiere decir la cantidad de elementos de A, cardinalidad de A, cantidad de elementos de B, que se conoce como cardinalidad de A, entre la cardinalidad de A más la cardinalidad de B. Y esto G sub A sería el centro de gravedad de este grupo, menos G sub B, que es el centro de gravedad de este otro grupo, al cuadrado. La norma al cuadrado. Esta es la agregación de WAR, que es la que más se utiliza en este tipo de problemas. Y generalmente los programas vienen así como WART linkage. Ok, entonces ahí estaría la agregación de WART si tenemos tres segmentos, serían las distancias entre los centroides. Bueno, muy bien, vamos a ver que ahí, antes de continuar, tengo algunas preguntas. Me dice, ¿y qué pasó con Inés y Ana 1.14? Bueno, Inés y Ana los uní aquí, seguro me los brinqué, Inés y Ana 1.14. No, lo que pasa es que eso es una buena pregunta que me hace por ahí Olman. Inés y Ana no se pudieron haber unido ellos dos solitos porque antes Ana estaba más cerca de José. Entonces eso es importante y ahorita lo voy a aclarar un poco más. Olman, es una buena pregunta. Los individuos que ya, digamos, acá, por ejemplo, voy para atrás, porque esa es una buena pregunta, perdón. Cuando yo uní a José y Ana, esta fila desaparece, esa columna y esta fila. Entonces ya ellos no se pueden unir otra vez con otros, porque ya están unidos, ¿ven? Yo no la quité aquí para efectos didácticos, pero sí se tiene que quitar, y ahora lo voy a explicar con otro ejemplo. Buena pregunta, Olman. Y ahora de hecho lo voy a explicar con otro ejemplo. Ok, bueno, vamos a hacer más preguntas. Ahora se lo termino de aclarar. Ok. Bueno, ¿por qué Inés y Ana no se usan? Ok, esa es la misma pregunta. Jennifer, ellos sí se usaron, pero ya no se pueden unir porque ya se habían unido, ya tienen pareja. No se vale tener dos parejas en el clúster jerárquico. ¿Ok? Eso es importante. La intersección de los segmentos es vacía, entonces nadie puede unirse con dos. ¿Ok? Es monogámico el asunto aquí.
Bueno, muy bien. Entonces es el mínimo de la distancia en donde aparece el individuo. Sí. Profesor, profesores, ¿cómo se determinan los grupos y por ende los centroides? Bueno, los grupos se determinan cortando el árbol y una vez que se corta el árbol se determina quién está en cada clúster y una vez que se determina quién está en cada clúster, haciendo un promedio ponderado vectorial, se determinan los centroides. Bueno, por ejemplo acá, entonces vemos que el siguiente segmento unión es del grupo de José y Ana con el grupo de Pedro y Inés. Y estos se unen a una altura de 2. Luego se nos unen el grupo de Andrés y Carlos con el grupo de Lucía y María a una altura de un poquitito más de 2. Un poquitito más, pero no mucho. Luego se unen el grupo de Luis y Sonia con el grupo que ya está formado por 4, que son Andrés, Carlos, Lucía y María, a una altura de 8. Y finalmente se une todo el grupo este grande de 4 con este otro grupo de 6 a una altura de 12. Y ya tenemos el dendrograma completo. Ok, vamos a aclarar un poco el tema que algunos preguntaban ahora, porque ese ejemplo que hice, ¿cómo se determinan las alturas? Dice Martín, las alturas son las distancias. La altura acá en este caso son las distancias, las agregaciones. En este caso estamos usando agregación de Ward. Cuando los unimos aquí, al principio, como les expliqué bien, estas alturas acá son las que nos está marcando la matriz de distancias. Ok, bueno, muy bien. Entonces seguimos adelante. Vamos a aclarar con este segundo ejemplo un poquito mejor el tema. ¿Okay? Porque el primer ejemplo hay algunas cosas que no hice para que entendieran, pero ahora lo voy a hacer mejor todavía aquí. ¿Cómo se determina que los del centro se unían con los de la derecha? Por la agregación de Ward. Uno une los de según la agregación de Ward. Ahora, esto que estaba aquí estaba montado, digamos, este algoritmo es sumamente complejo de programar computacionalmente, ¿sí? Porque yo pude haber puesto esto aquí, a Luis y Sonia, y entonces para unirlos, entonces tal vez me quedaban encerrados. Entonces, si quedan encerrados, hay que moverlos. Y por eso se dice que un clúster jerárquico determina un orden total acá, del eje X. Entonces, si me van a quedar encerrados, por ejemplo, voy a ir acá, voy a salirme para explicar ese detalle un poco. Voy a descartar lo que ya tengo graficado ahí. Ok, por ejemplo, acá, digamos que Luis y Sonia se unió con este grupo. ¿Qué hubiera pasado? Creo que alguien me está preguntando. Si Luis y Sonia hubiesen estado aquí, digamos aquí estaban Luis y Sonia, entonces si yo unía acá, imagínense que esto no está, entonces este pedazo me quedaba encerrado y después cuando hacía la unión iba a quedar una cosa rarísima así. Entonces yo tengo que estar moviendo para que el clúster no queden aquí nadie encerrado. Por eso se dice que un clúster jerárquico también encuentra un orden en los individuos, lo que se conoce matemáticamente como un orden total. Por eso implementar, programar en un lenguaje a pie este algoritmo es bien complejo. Bueno, entonces les voy a ilustrar mejor con este ejemplo que ustedes ya conocen de la tarea. Las importaciones de Centroamérica hacia México. En este caso los individuos son años y las variables son, no es Costa Rica como variable, es la cantidad de importaciones que hace Costa Rica provenientes de México. O las importaciones que hace El Salvador provenientes de México. Estas son las variables. Y los individuos son el año en que hace las importaciones. Vean. Entonces acá resulta que si hacemos la matriz de distancias, todos contra todos, usando distancias euclidias, los dos años más cercanos son el 98, perdón, el 88 y el 87. Entonces yo voy a unir el 88 con el 87. ¿Cómo se muestra acá? Yo uní el 88 con el 87, aquí lo voy a marcar, a una altura de 11,8. 11,58. ¿De dónde sale esa altura? Es la distancia. Entonces ese fue el primer
par de individuos que se unieron. Ese par de individuos desaparecen de la tabla. ¿Vean? Literalmente yo tengo que quitar esta fila, esta columna, esta columna, esta fila, estas dos filas. Ahí lo hice doblado, pero valga para decir que tengo que quitar todo eso. Porque 87 y 88 desaparecen como individuos y pasan a ser un conjunto, como está acá. Ahora ellos están juntitos. Y yo tengo que calcular la distancia de ellos contra todos los demás, como veremos más adelante. Ahora más adelante vemos cómo se reconstruye esta columna de la distancia de 87-88 versus todos los demás. Pero bueno, reconstruida esa columna, se busca ahora sí el nuevo mínimo. El nuevo mínimo es este, entre 83 y 82. Entonces 83 y 82 desaparecen de aquí, tanto como filas como columnas, y se ponen en el dendrograma. Ok, ven que aquí, ya ahora 83-82 pasaron a ser una nueva fila y una nueva columna, y desaparecen como individuos. Y se vuelve a calcular el mínimo. El mínimo ahora es el 80 con el 79. Entonces 80 y 79 desaparecen también y pasan a ser un conjunto, como se muestra a continuación. Acá en 79-80 ahora aparecen juntitos. Y el árbol está aquí. Yo he unido 87-88, luego se unieron 82-83. Y luego se unieron 79-80. ¿Ok? Ahí está. ¿Por qué? En ese orden, no. Cuando el algoritmo va ahí, no se sabe el orden en el que van a quedar. El mismo dendrograma los va acomodando. Ok, luego, aquí sucede algo interesante. Y es de lo que ustedes me están preguntando. Vean que el mínimo ahora se alcanzó entre 87 y 88 como conjunto, y el 86. Entonces se unió primero un conjunto con un individuo que individuos solos, porque todavía no había individuos solos, como el 81, 84 y 85. Entonces ahora desaparece esta columna y desaparece la columna 86. Y también las filas. Estas filas 87, 88 desaparecen y 86 desaparece. Y nos queda esta matriz, ¿ven? Ahora se unen 82-83 con el 81. Entonces desaparece el 81, desaparece esta, desaparece la fila del 81, desaparece la fila del 82-83 y nos queda este dendrograma. Ven qué interesante que acá en la siguiente unión se unió este 86 contra 86-87. Y luego el que siguió fue este, el 81 contra el conjunto 82-83. Y estas son las distancias, las agregaciones. ¿Ok? A las que se unieron. Bueno, ven que la matriz se va haciendo pequeña. Final, aquí, ahora se une el 86 con el 87-88 como conjunto. Ahí es donde está el mínimo de todo este conjunto con el 79-80. Entonces ya ahora se unieron dos conjuntos. Entonces esta fila desaparece. Desaparece la fila, esta también, estas columnas, perdón que les digo fila y son columnas, y también desaparecen como filas, y nos queda esta matriz, ahora más pequeña todavía. Ahora el mínimo acá se alcanza entre 85 y 84. Entonces desaparecen el 84 y el 85. Vean que ya se habían unido conjuntos con conjuntos y todavía habían individuos solos que no se habían unido, como el 84 y el 85. Y entonces acá está, por ejemplo, el 84, 85 que les quería ilustrar, se une después, y bastante después, por ejemplo, que cuando se dio esta unión de conjuntos. ¿Okay? Entonces eso es interesante. Ahí se va formando el árbol, así sigue. Ahora se une 79, 80. ¿Cómo sabemos cuál se une? Porque este es el mínimo, este que está en rojo. Se va a unir el 84, 85 con 81, 82, 83. Y finalmente ya nos queda un solo individuo y se une, que son todos estos años contra todos estos.
y ya nos queda el dendrograma. Estas alturas son las distancias o agregaciones en caso de que sean conjuntos. Eso es lo que dice la altura. Ok, bueno, muy bien. Acá está el algoritmo, no lo voy a explicar en detalle. Es un algoritmo de los más complicados que yo he programado en mi vida hace algunos años. Porque lo más complejo no es tanto calcular las distancias, sino es ver cómo se va a colocar el árbol. Dibujar el árbol es complejo, porque si yo no los acomodo bien, puede ser que pase algo extraño, como que este se una con este y me queden nodos encerrados. Entonces hay que estarlos moviendo para que no quede ningún nodo encerrado. Bueno, ese es el algoritmo. Y ahora voy a ver dudas y después les voy a explicar con ejemplos chiquititos un poco mejor todavía el algoritmo. Ok, vamos a ver, perdón. Bueno, ¿cómo se determina que en los centros se unía? Bueno, ya se lo había dicho. ¿Es correcto o posible transponer la tabla, filas y columnas y decir lugar que de utilizar los años? Vamos a usar los países. Depende, Arturo, es que depende de lo que usted, cuál es su unidad estadística de estudio. No es correcto transponer por transponer, pero si su unidad estadística de estudio son los países, entonces se transpone. En este caso particular, la unidad estadística de estudio es el año. Ahora, tiene mucho más sentido estadístico, y es cierto, en esta tabla es un poco confuso, porque uno podría pensar que un año es una variable, pero en realidad aquí la variable estadística es cuánto importó un país centroamericano de México. Entonces, lo que pareciera un individuo ahí es una variable. ¿Okay? Ahora, depende del objeto de estudio, conviene más estudiar la matriz o transponerla. Todo depende de qué es lo que uno quiere estudiar y qué es lo que uno está pensando, que son variables estadísticas y qué está pensando que son las unidades estadísticas de estudio. Pero es un estudio completamente diferente si lo transpone. Y si lo transpone y los individuos no son variables, entonces estaría completamente mal. Ahora, hay casos posibles en los que es posible, valga la redundancia, pensarlo de las dos maneras. Ok. Desaparecen los individuos, pero aparecen los conjuntos. Me dice Rolando, exactamente. Van desapareciendo los individuos y van apareciendo los conjuntos. Ok, bueno. Vamos a ilustrarlo con otros ejemplos aquí más pequeñitos y a pie completamente del algoritmo. Ok, para que les quede a ustedes un poquito más claro. Vean, pongan cuidado que esto tienen que hacerlo en la tarea. Supongamos que tenemos 4 unidades estadísticas, x1, x2, x3 y x4. Esa es los individuos, las filas de la matriz. Y ya tenemos la matriz de distancias de todos contra todos. ¿Qué es eso? Esa es la matriz de distancias de todos contra todos. Entonces vamos a hacer el clustering jerárquico con la agregación del mínimo, del máximo y del salto promedio. Ok, póngale mucha atención porque el que entiende esto entiende completamente el algoritmo y el que no, no. Ahora, si no lo entienden muy bien, no se preocupen. Después lo repasan del video porque no es tan fácil de entender. Muy bien. Lo primero que yo hago acá en esta matriz es buscar el mínimo. Yo busco aquí siempre el mínimo en la matriz de distancias para ver quiénes se unen. Acá está el mínimo. Es 1. Entonces los primeros individuos que se unen son x1 y x2. Entonces, si nos vamos al árbol acá, que era lo que yo había puesto los árboles. Esta no es la filmina que yo tenía. Creo que me trae una presentación vieja. Porque, perdón ahí que los interrumpa. Déjenme ver cuál tengo alzada. Es que tengo una. Sí, tenía una más que lo hacía paso a paso. Por cierto, acá está en el aula virtual paso a paso explicado.
Ok. Es que bueno, voy a seguirlo explicando ahí. No sé por qué. Es que tengo una filmina donde tengo los gráficos de una vez hechos. Bueno, como les decía, entonces acá los primeros que se unen son X1 y X2. Entonces en mi dendrograma, lo primero que yo voy a unir es X1 con X2, con X2 a una altura de 1. Ok, X1 y X2 desaparecen de esta matriz y ya están unidos. Ahí a una altura de 1. Perdón que es que con el mouse no es fácil dibujar. Luego, tengo que, me aparecen X1 y X2 aquí juntos como conjunto y desaparecen como individuos. Entonces yo tengo que calcular nuevamente la distancia, en este caso la agregación de X1, X2 contra X3 y contra X4. Vamos a usar la agregación del salto mínimo. ¿Qué quiere decir la agregación del salto mínimo? Quiere decir que vean, la distancia de X1 contra X3 era 3 y la distancia de X2 contra X3 es 2. Entonces, el mínimo entre X1 contra X3 y X2 contra X3 es 2. Entonces, por eso aparece aquí un 2, porque esa es la agregación, el salto mínimo. Es decir, de las dos posibilidades, esa es la mínima. Voy a hacerlo ahora aquí contra X4. Vean que la distancia de X1 contra X4 es 5, 5. Y la distancia de X2 contra X4 es 4, 5. ¿Cuál es el mínimo? 4, 5. Entonces, ese queda 4, 5. X3 contra X3 es 0 y X3 contra X4 era 4. Eso no hay nada que hacer porque eso ya estaba. Entonces, esta es mi nueva matriz de distancias. Ahora, en el siguiente paso, entonces yo ya tengo mi árbol aquí. Tengo que ya había unido X1 con X2 a una altura de 1. Y ahora tengo que unir el siguiente. El siguiente que se une, el mínimo de esta matriz, ¿dónde está? El mínimo de esta matriz está acá. Entre X1, X2 contra X3 a una altura de 2. Entonces ahora se me va a unir X3 contra X1 y X2 a una altura acá de 2. ¿Ok? Así va el árbol. Ok, bueno, entonces, como estos se unieron, este desaparece como columna, este desaparece como columna, esta desaparece como fila y esta desaparece como fila y me queda la siguiente matriz, ya X1, X2, X3 como un todo y solo X4. ¿Ok? ¿De dónde sale este 2.5? Vamos a ver, vamos para atrás. Voy a borrar esto para que lo vean mejor. Ok, observen, ¿cuál era la distancia de X1, X2 contra X4? 4.5. De este conjunto contra X4. ¿Cuál era la distancia de X3 contra X4? 2.5. ¿Dónde está el mínimo? En 2.5. Entonces, por eso aquí nos queda un 2.5. Y entonces este es el árbol jerárquico. Recuerden que yo les había dicho, se unió primero X1 con X2 a una altura de 1. Luego se unió X1, X2 como conjunto contra X3 a una altura de 2. Y finalmente se une X1, X2, X3 contra X4 a una altura ¿de qué? De 2.5. Y ya tenemos el árbol jerárquico. Ok, entonces aquí estamos usando agregación del salto mínimo. ¿Qué pasa si hacemos agregación del salto máximo? Ok.
no sé, lástima que sí, que yo tengo una presentación completa, más poquito a poco, pero no sé por qué hoy tengo esta acá. Bueno, pero no importa, vamos a usar agregación del salto máximo. Yo se lo voy dibujando, a veces queda claro así también. Ok, cuando yo busco la matriz de distancias original, ¿quién se une? Siempre busco el mínimo. Ok, acá siempre tengo que buscar el mínimo. Entonces, definitivamente aquí los primeros que se unen son x1 con x2. Entonces otra vez lo dibujo. x1 con x2. Ok. Y se unen a una altura de 1. Desaparecen x1 y x2 acá. Y ahora sí, póngale mucha atención a esto, porque ahora voy a usar la agregación del salto máximo. Entonces, ¿cuál es la distancia de x1, x2 contra x3? ¿Ok? Les agradezco y si por favor pudieran tener silenciados los micrófonos sería maravilloso. Bueno, observen que x1 contra x3 la distancia es 3. Y la distancia de x2 contra x3 es 2. Entonces ahora me quedo con el máximo, ya no me quedo con el mínimo. Porque estoy usando agregación de salto máximo. Muy bien, entonces ahora tienen que desaparecer. Ok, bueno, esta es la matriz de distancia nueva. Ahora sí, busco el mínimo, cambia el mínimo. Ven que el mínimo ahora está en 2.5. Ya no estaba aquí porque antes nos había quedado en 2. Entonces, en mi endograma ahora se van a unir más bien x4 con x3 aquí. Entonces me va a unir a una altura de 2.5, el árbol cambia, se me une x3 con x4 a una altura de 2.5. Ahí perdón si la escala no está bien. Ok, muy bien. Ven que el árbol ya me va quedando distinto. x1 con x2, x3 con x4. Entonces desaparecen x3 y x4 de esta matriz. Y tenemos una nueva. Y aquí nos queda un 5.5 de distancia entre x1 y x2 como conjunto contra x3 y x4 como conjunto. ¿De dónde sale ese? Sale de que observen que la distancia de x3 contra x1, la distancia de x1, x2 contra x3 es 3, acá. Y la distancia de x1, x2 contra x4 es 5, 5. Entonces, como en este caso estamos usando agregación de salto máximo, me tengo que quedar con el máximo. Entonces me quedo acá con 5.5. Entonces finalmente se unen x3, x4 contra x1, x2 acá a una altura de 5.5. Ok, muy bien. Y ese es el dendrograma, ¿eh? Ahí está completo. Primero x1, x2, luego se unió x3 con x4 y finalmente x1, x2 contra x3, x4. Ven que el árbol dio distinto. Bueno, muy bien. Y finalmente, bueno, vamos a ver que ahí tenemos unas dudas. Ok, ¿qué hora es? 6:57. Ven que cargué la presentación completa, así nos obliga, cuelgue la presentación completa, así nos obliga a poner atención ahora. Ok, bueno, muy bien. Vamos a ver este otro caso. Ahora muy importante. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer la agregación del salto promedio. ¿Ok? La agregación del salto promedio. Bueno, muy bien. Entonces, igual que antes, en la matriz de distancias originales yo busco el mínimo. Entonces, inicialmente aquí se me unen. Voy a hacer de nuevo el dendrograma aquí. Se me unen x1 con x2 a una altura aquí de 1.
Ok, bueno, desaparecen entonces x1 y x2 como filas y columnas y tengo que calcular la nueva distancia de x1 a x2 como conjunto contra x3 y x4. Entonces vean, ¿de dónde sale este 2.5? ¿Cuál es la distancia de x1 con x3? 3. ¿Cuál es la distancia de x2 con x3? 2. Entonces, ¿cuál es el promedio de 3 más 2? 2.5. Entonces de ahí sale este 2.5. Ok, muy bien. Ahora bien, vamos a ver de dónde sale este 5. ¿Cuál es la distancia de x1 contra x4? 5, 5. ¿Cuál es la distancia de x2 contra x4? 4, 5. ¿Cuál es el promedio de 5.5 más 4.5? Sería 10 dividido entre 2, 5. Y ahí nos sale ese 5. ¿Ok? Excelente. Entonces ahí sale ese 5. Bueno, entonces ya tenemos x1 unido con x2. Ahora, en esta nueva matriz de distancias tengo que buscar el mínimo. Yo para ver quién se une siempre se usa el mínimo. Ahora hay una cosa interesante, aquí hay dos mínimos, uno en x3 contra x1, x2 y otro en x4 contra x3. Eso pasa muchas veces. Normalmente los programas escogen el primero, entonces escogen este mínimo. Entonces une x1, x2 con x3. ¿Ok? x1, x2, x3. Se unen acá a una altura de 2.5. Entonces aquí nos pone x3 y se unen a una altura acá de 2.5. Ok, muy bien. Póngale mucha atención de dónde sale este número, 416. Observen que yo voy a calcular la distancia ahora entre x1, x2, x3 contra x4. Vean que la distancia de x1, x2 contra x4 es 5. Entonces aquí tengo un 5. Más, voy a hacerlo incorrecto para que ustedes vean, más la distancia de x3 contra x5 sería 2.5. ¿Qué pasa si yo hago un promedio de eso? 5 más 2.5 dividido entre 2. Lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Adrede. 5 más 2,5, 7.5 dividido entre 2, 3.75. Entonces uno dice que es raro, algo está mal. Porque 3.75 no es 4.16 y dice el promedio. ¿Ok? ¿Por qué? Esto está malo porque yo no hice un promedio ponderado. Vean que entonces tengo que hacer un promedio ponderado así. El 5, yo voy a hacer la distancia de x1, x2 contra x4, esto es un 5. Esto es un 5, pero este 5 debe ir multiplicado por 2 sobre 3. ¿Por qué 2 sobre 3? Porque este conjunto tiene 2 elementos. Más ahora sí, un tercio por la distancia entre x3 contra x4, que es 2.5. 2.5. Ahí no me quedó bien. Y si yo hago ese promedio, sí me da 4.16. ¿Okay? Tiene que ser un promedio ponderado. ¿Okay? Y este es el árbol que finalmente nos queda. Ok, voy a mostrarles acá. Ese cálculo, como les decía, está en el aula virtual completo. La del salto promedio, esto que están viendo acá ustedes, se los pusimos ahí y aquí está explicado paso a paso de dónde salen los números. Ok, por aquí de dónde sale el 4.16. Ok, eso está ahí también. Por aquello, para que lo vean bien en detalle. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces continuamos. Esa explicación yo sé que es un poco difícil. Después ahí les queda el video para que la analicen ustedes poco a poco y la vayan haciendo ustedes a mano, porque en la tarea viene una pregunta parecida.
Porque se trata de que entiendan el algoritmo, no solo de que usen software sin entender qué está pasando por dentro. Bueno, vamos a ver, me dice aquí JSON se evalúan mínimos o máximos según lo que se necesite saber, o hay algún tipo de normas para inclinarse por uno u otro. No hay, JSON, normas como así que yo diga, en este caso utilice agregación de salto máximo, en esta agregación de salto mínimo o en esta agregación de WAR. No existe, depende mucho del problema que usted tenga y usted considere que es mejor medir la distancia entre conjuntos con el máximo o que es mejor medirlas con el mínimo. Depende de la data. Ahora, en la práctica, la que más se usa es el promedio ponderado, que es como usar la agregación entre los centroides. Es casi equivalente a usar la de los centroides, que es la agregación de WAR, que es la que más se usa en la práctica. Ahora, en muchos contextos donde la distancia entre conjuntos es mejor usar la distancia mínima, o es mejor usar la distancia máxima, o es mejor el promedio de todos contra todos. Pero depende de la data y del problema en sí. Que no hay como una regla general que yo pueda decir, en este caso use esto, en ese caso use lo otro. Bueno, muy bien. Bueno, vamos de nuevo al ejemplo de los estudiantes. Ahí tenemos la nota de los estudiantes. Ese es el dendrograma. Algunos programas la dan, como lo estamos viendo ahora, horizontalmente. La mayoría de los programas como R la dan, más bien aquí, depende cómo lo vea uno, es horizontal o vertical, pero bueno, algunos programas lo dan así en este sentido y R lo da en ese sentido que estamos viendo. Bueno, entonces después de que se corre todo ese algoritmo que vimos, pues a partir de esta tabla se calcula la matriz de distancias y de agregaciones, y a partir de la matriz de distancias se calculan los dendogramas. A partir del dendograma, si yo hago un corte, por ejemplo acá, obtengo tres segmentos. El segmento de Ana, José, Pedro e Inés, el segmento de Luis y Sonia, y el segmento de Andrés, Carlos, Lucía y María. Ahora, yo elegí tres segmentos. ¿Por qué? Porque eso es lo que mi problema y mi árbol me inducen a tomar. Pero podría tomar dos. También depende mucho del objetivo del estudio. En este caso, lo que el dendrograma mismo sugiere es tomar tres. Ahora sí, yo quiero interpretar, ahora sí, ¿por qué se formaron esos tres clústeres o segmentos? Bueno, lo que se usa usualmente para hacer esto son los centros de gravedad. ¿Qué son los centros de gravedad de cada clúster? Simplemente el promedio vectorial. Voy a empezar por el C2, que es el azul, que es más fácil. ¿Qué es ese centro de gravedad? Es el promedio vectorial. En este caso son solo dos, vean. Entonces 5 más 6 dividido entre 2, 5.5. 6.5 más 6 dividido entre 2, 6.25. Y así sucesivamente. 9 más 6 son 15. Dividido entre 2, 8.85. Sí. Ok. Bueno, ¿cómo sale este? Por ejemplo, este 7 de matemáticas, que son 4. Bueno, es el promedio, es 7,5 más 7,6 más 7,4 y 7,9. Es decir, 7,5 más 7,6 más 7,8 más 7,9 dividido entre 4. Ven que es un vector de promedios. Eso es lo que se conoce como el centro de gravedad. Entonces, vamos a tomar como representante de cada clúster o segmento su centro de gravedad para así tratar de interpretar por qué se formaron. Porque recuerden que acá lo más importante de todo es la interpretación. ¿Por qué se formaron esos grupos? Es lo que queremos saber. Si no nos sirve de mucho, pues sí, ahí están los grupos, pero ¿qué significan? Necesitamos saber qué significan. Y para eso se usa el centro de gravedad. Ahora, con cada centro de gravedad lo que se hace es un gráfico de barras. Se hace un gráfico de barras con estos números. Y aquí está el gráfico de barras del clúster 1. Entonces claramente ya empezamos a ver cosas. Pareciera que el clúster 1 son estudiantes que son buenos en matemáticas y ciencias. Luego vemos el clúster 2. El diagrama de barras del clúster 2. Vemos que ellos son buenos sobre todo en educación física. Vemos el clúster 3 y vemos que ellos son buenos en letras, en historia y en español. Ahora también se hace un análisis vertical,
que es en las variables, un gráfico variable por variable para no engañarnos con las escalas. Estos gráficos, dicho sea de paso, están hechos en Excel. Y para efectos de la tarea hay que hacerlos en Excel. Más adelante en el curso de métodos avanzados vamos a ver cómo hacerlos directo desde R. Y desde R uno puede hacer gráficos lindísimos, tipo radar y araña y un montón de cosas. Pero en este momento todavía nos vemos obligados a hacerlos en Excel. Bueno, graficando la variable 1, que es matemática, vemos que el clúster 1 nos confirma es el mejor en matemáticas. Y ahora en el eje X están los clústeres, ¿verdad? Si graficamos la variable ciencias, nos damos cuenta también que el clúster 1 es el mejor en ciencias. Si graficamos la variable español, nos damos cuenta que el mejor clúster en español es el clúster 3. Si graficamos la variable historia, nos damos cuenta que el clúster 3 también es el mejor en historia. Y si graficamos la variable educación física, nos damos cuenta que el mejor clúster es el clúster 2. Y lo mejor de todo, para no engañarse con escalas, porque las escalas son engañosas, es una graficación que llamamos vertical horizontal, es decir, hacer todos los histogramas juntos, para que Excel se obligue a usar la misma escala. Entonces vemos aquí con toda claridad que el clúster 1, que es el anaranjado, es el mejor en matemáticas y en ciencias. Y es el segundo mejor en historia y español, y es el peor en los deportes. El clúster 3, que es el verde, vemos que es el mejor en letras, en español e historia. Es el segundo mejor en matemáticas y ciencias y es el segundo mejor en todo lo demás, en educación física también. El clúster 2, como vemos, es el mejor en educación física, pero es el peor en todo lo demás. ¿Ok? Entonces está muy claramente identificado por qué se formaron los clústeres. ¿Okay? Incluso si lo comparamos con el análisis en componentes principales, vemos que llegamos a las mismas conclusiones. Este es el clúster 1, este es el clúster 2 y este es el clúster 3. ¿Okay? Claro, no siempre tiene que dar igual. Que tengan esto muy claro. Un ACP y un clúster jerárquico no siempre da igual. En este caso da exactamente igual porque es una tabla muy pequeñita y muy bien estructurada. Los datos tienen una estructura muy clara. Ahora, siempre debe dar parecido, sobre todo si usamos distancias euclidianas en el ACP y distancias euclidianas en la clasificación jerárquica. Bueno, muy bien. Antes de ir al software, vamos a ver qué tenemos de preguntas. Tengo muchas. Esperen para ver en cuál había quedado. Me dice el profesor, hasta este momento estamos usando la tabla original, no con componentes principales. Sí, estamos usando la tabla original. Para usar componentes principales, eso lo vamos a ver más adelante. Y viene en la tarea, que es usar hacer el clúster sobre las componentes. A esto se le llama un método de reducción de la dimensión, porque primero uno reduce las dimensiones haciendo un ACP y se queda solo con dos componentes, y luego aplica el clústering jerárquico. Profe, ¿qué método usa para agrupar los conjuntos? Máximo, mínimo, promedio. Uno lo puede elegir. Jennifer, ahora vamos a ver. Pregunta Jennifer, ¿qué método usa? Uno lo puede elegir. Por defecto usa la agregación de WAR. Vladimir me dice, creí que se aplicaba para agrupar en el plano principal. No, no es en el plano principal. Ok, eso sí se puede hacer, pero también lo vamos a hacer, pero más adelante. Entonces, profesor, esta técnica se aplica sobre los datos originales. Sí. Esta técnica principalmente se aplica sobre los datos originales. También se podría aplicar sobre las componentes, como vamos a ver más adelante. Pero mayoritariamente se aplica sobre las componentes. Sobre los datos originales. Ok, bueno, vamos a ir a ver cómo se hace en Factor Miner y en R Commander. Ok, se busca el menú estadístico, estadísticas, análisis dimensional, cluster análisis, y aquí ustedes se van a encontrar K-medias y clustering jerárquico. Acá, como ustedes pueden ver, lo que preguntaban ahora, acá yo puedo escoger la agregación. Puede ser el método WAR, que es el que usa por defecto, single linkage, que es la del mínimo, complete linkage, que es la del máximo, average linkage, que es el promedio de todos contra todos. Esta es la distancia entre las medianas vectoriales, los centroides vectoriales, y esta no sé qué es.
La distancia inicial yo puedo usar distancia euclidiana, chi cuadrado, distancia Manhattan. Esto es para si quieren que plote el dendrograma o no. Y acá yo selecciono las variables. ¿Okay? Luego puedo agregar el clustering jerárquico en qué segmento quedó cada elemento de la tabla. Y luego puedo plotear, generar los centros de gravedad para ir a Excel a graficarlos. Y también puedo hacer un biplot, que ahorita les voy a explicar, para tratar también de ayudar con la interpretación de los datos. Ok, bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a hacerlo directamente. Acá tenemos el ejemplo de servicio del cliente que vimos el otro día. Vamos a ir a hacerlo primero a FactorMiner. Ok, bueno, muy bien. Entonces nos vamos aquí a cargar R. Vamos a cargar FactorMiner. O R Commander más bien. Recuerden que FactorMiner es parte de R, está incluido en R Commander. Por ahí me pregunta cuál era la distancia measure. No, ahora la vemos. Ok, muy bien. Windows es muy malo. Por eso es que me ha gustado Windows. Moviendo ventanas. A pesar de que se llama Windows, no es un programa bueno para manejar ventanas. Bueno, muy bien. Entonces voy a cargar mis datos. Voy a cargar acá de una vez el ejemplo de clientes. Voy a irme al ejemplo de clientes. Voy a hacer este ejemplo más grande de una vez. Ejemplo cliente, no el de estudiantes. Ok, ahí están mis datos. Voy a visualizarlos. Ahí están. Me quedaron bien, parece. Ok, entonces lo leí. Si lo leí, estos menús aparecen habilitados. Voy a estadísticos, análisis dimensional, me voy aquí a análisis de agrupación y voy a escoger análisis de agrupación jerárquica. Si esos menús aparecen deshabilitados, significa que ustedes leyeron mal los datos y les están tomando las variables como cualitativas. Ok, muy bien. Entonces aquí voy a seleccionar todas las variables. Puedo seleccionar solo algunas. Me voy a opciones y voy a dejar que use el método igual y la distancia euclidia. Está la distancia en Manhattan. Más adelante en el curso de métodos avanzados vamos a estudiar la distancia de Manhattan. Y por ahí me preguntaban por alguna, pero no sé cuál era. Bueno, entonces lo voy a hacer así por defecto. Le doy a aceptar. Y ahí está mi dendrograma. ¿Ok? Ahí se ve como que hay. Podríamos trabajar con 4 clusters o con 3, pero si yo hago un corte en el árbol acá, un corte aquí, claramente me quedan 3 segmentos. Este, otro por acá y otro por acá. Serían mis 3 segmentos. Uno más grande, uno mediano y otro más pequeño. Bueno, muy bien. Luego de que hago eso, me puedo ir a FactorMiner y decirle análisis dimensional, análisis de agrupación. Le puedo decir que agregue sobre la agrupación jerárquica en el conjunto de datos, que agregue la agrupación jerárquica al conjunto de datos. Y entonces aquí le digo cuántos segmentos quiero, digamos que 3. Y entonces le digo aceptar. Y entonces vean lo que pasa si yo le doy visualizar los datos. Acá me pone en la última columna hClustLabel. ¿Qué quiere decir este 1? Que Ariana pertenece al clúster 1. ¿Qué quiere decir este 3, por ejemplo? Que Damaris pertenece al clúster 3. Entonces me agregó a qué individuo, a qué clúster pertenece cada individuo. Después puedo hacer un biplot. Esto es interesante, que es como un ACP, se parece mucho a un ACP, pero es un biplot. Le doy aquí, resumir la agrupación jerárquica con 3 clústeres, digamos con 3, y le doy a aceptar, y me hace esto que es un biplot. Este biplot
trata de explicar un poco que aquí en este ejemplo no se ve muy claro qué variables influyen en qué clúster. Acá, por ejemplo, se ve que el clúster 3, que es el que está de este lado, lo jala mucho la variable edad. ¿Ok? Habría que estudiar un poquito más en detalle. Aquí el clúster 1 son de los jóvenes, porque están contrarios a edad, que no se ven muy bien las variables, pero este es similar. Esto nos puede ayudar en la interpretación. El clúster 2, pero acá no se ve muy bien. Por eso es mejor usarlos, en este caso no se ve muy bien. Es mejor usar los histogramas. Bueno, entonces nos vamos a ir al PPT para hacer la interpretación de este ejemplo. Este es el ejemplo que acabo de correr. Digamos que lo hago con 3 clústeres. Ahí hice el corte en 3 segmentos. En la ventana de resultados es muy importante, me quedan los centros de gravedad. Eso es muy importante, lo voy a mostrar acá. Vean acá donde me quedaron los centros de gravedad. Esto es muy importante porque esto yo le puedo decir aquí. Copiar y me lo llevo para un archivo de texto, por ejemplo, y lo pego aquí. Lo proceso un poquito y me lo llevo a Excel. Para en Excel hacer los gráficos de barras. ¿Ok? Después vamos a ver que esto es muy fácil hacerlo en R. Yo no tengo que hacer nada de esto de copiar y pegar. Pero hay que escribir un poquito de código. Y eso lo vamos a empezar a ver a partir del tercer curso. Entonces por ahora nos interesa entender el método y no enredarnos tanto en R. Entonces por eso es que preferimos por ahora que lo hagan en Excel. ¿Ok? Pero acá quedan. ¿Ven? Acá quedan los centros de gravedad. De clúster 1, clúster 2 y clúster 3. Ok, entonces eso es muy importante. E incluso sale esto que dice cuántos elementos quedaron en cada clúster. Bueno, ahí están los centros de gravedad. Y con los centros de gravedad, ya aquí los tengo bien acomodaditos en Excel. Entonces hago este gráfico. Acá, vean qué interesante. Acá tengo un problema en esos datos. Y es que la edad, digamos que la edad va entre 0 y 100. Entonces está como en otra escala. Mientras que todas las variables, si ustedes recuerdan, fueron medidas entre 0 y 10. Entonces aquí eso hace que estos escala tan grande hace que aquí no logre ver muy bien. Sí se ve, pero no se ve muy bien. Entonces vamos a tomar una decisión, que sería, vamos a reescalar la edad. Y vamos a dividir toda la edad entre 10. Para que mi edad varíe entre 0 y 10. Y entonces voy a entender que 5 ahí significa 50 años, que 6 significa 60 años, para que todo me varíe entre 0 y 10. Otra posibilidad sería centrar y reducir la tabla. El problema es que si centro y reduzco la tabla pierdo un poco las escalas. Entonces se me dificulta la interpretación. Entonces prefería hacer ese cambio. Entonces si hago ese cambio me queda así, ¿ven? Entonces se ve mejor. Entonces acá ya puedo empezar a interpretar los clústeres. Vean que el clúster, vamos a ver, el clúster mejor en todo es el azul, casi. ¿Qué significa mejor en todo? Quiere decir en este caso que el clúster azul evalúa muy bien casi todas las preguntas del cuestionario, excepto la edad, es decir, es el clúster de los de menor edad, y la antigüedad, es decir, la cantidad de años de ir al supermercado también es la menor. Entonces podríamos decir que son la gente más joven y que es la que evalúa bien el supermercado. En cambio el clúster verde, observe que son los de mayor edad y los de mayor tiempo de ir al supermercado, pero son los que evalúan más mal casi todo. Casi todo, no todo, pero casi todo. Entonces ese es el clúster preocupante. Y el clúster rojo es como el que está en la mitad de todo. Entonces llegamos a la conclusión muy similar a la del ACP, que la gente de mayor edad y ese grupo de gente es la más preocupante en la clientela, porque es la que está mayormente descontenta con el supermercado. Y que van ahí sobre todo por la ubicación. Bueno, la ubicación, perdón, para ver, sí, no, la ubicación la evalúan mal, van ahí como por la atención a empleados.
y por el espacio de parqueos un poquito, ¿verdad? Para descubrir por qué van, pero en general se puede decir que están inconformes. Ok, bueno, muy bien. Ok, entonces ahí están los segmentos claramente definidos. Bueno, y luego esto se puede hacer en Factor Shiny también, que lo vamos a ir a ver ahora. Vamos a ver si tengo alguna pregunta en el chat. Me dice que era esa distancia measure en el menú de clasificación jerárquico. No sé cuál es measure porque no la vi, como la tengo en español. José Manuel, no sé cuál es. Mary Karen me dice, profesor, en la ventana de datos que nos mostró hace un momento donde se ve el número de clúster a los que pertenece cada individuo, ¿se puede copiar el resultado en algún editor? Sí, y también eso se puede guardar en un archivo y hasta en una base de datos. Y tiene razón Karen porque ese es el objetivo principal de la clasificación o la segmentación, es poderlo guardar en algún archivo, en alguna base de datos para después hacer alguna campaña publicitaria o lo que sea con esos resultados. Sí, sí se puede y lo vamos a trabajar mucho más, Karen, para que por ahora no se preocupe. En el curso de métodos avanzados vamos a aprender cómo meter eso en una base de datos, en el curso de R, en el curso de manipulación de datos también se trabaja mucho eso, ya cómo trabajar esos resultados y meterlos en las bases de datos. Ahora no estamos tan preocupados por esos temas porque estamos más preocupados por entender los métodos, pero en efecto, claro que sí se puede. Ok, bueno, entonces vamos a ir a Factor Shiny y vamos a hacer un ACP sobre las componentes principales. Y eso ustedes lo van a hacer en la tarea. Acá está el código. Y vamos a hacer dos cosas. Una, bueno, vamos a hacer la clasificación jerárquica normal y otra es esto. A esto es lo que se le conoce como un método de reducción de la dimensión. Esto es sumamente importante. Muchas veces el ACP se usa como un método de reducción de la dimensión, como quien dice un método intermedio. Yo tengo los datos originales que tal vez tienen demasiadas variables y entonces yo corro un ACP. Me quedo con las dos primeras componentes o tal vez con las tres primeras y elimino todo lo demás. ¿Ok? Elimino todo lo demás, entonces ya reduje la dimensión. Pasé, digamos, por decir algo, en problemas de 200 variables a 2 o de 200 variables a 3 y aplico la clasificación jerárquica sobre la matriz de componentes y obtengo un resultado que es este clustering jerárquico. Yo pude hacerlo de aquí también directamente, ¿verdad? Pero en este caso estoy haciendo método de ACP para hacer reducción de la dimensión para que los cálculos sean muchísimo más rápidos. Porque imagínense tener 2 millones de registros aquí, ahora voy a tener dos columnas nada más en lugar de tener 200 o 300. Y hago un ACP. Ahora les pregunto a ustedes, y vamos a ver qué me contesta primero. ¿El resultado sería el mismo si lo hago directo o si lo hago indirecto a través de las componentes? Vamos a ver que el primero me conteste, le damos acá un premio de un iPad. Vamos a ver. Antes de contestar primero, ¿qué me contesta la pregunta? Si el resultado sería lo mismo, la pregunta es si el resultado da igual haciendo los clusters sobre la tabla de datos originales o haciéndolo sobre las componentes. Me dice, no, es más difícil la interpretación con la reducción de la dimensión. Sí, se podría hacer un poquito más difícil la interpretación. Sí, correcto. Pero esa no es la pregunta. Sí, Martín, tiene razón. Pero la pregunta es si daría lo mismo. Ok, bueno, antes contesto una pregunta, me dice José Manuel, ¿cómo fue que cambió la edad en el ejemplo anterior? Simplemente la dividí entre 10, sí, como usted dice, dividí todas entre 10. Bueno, la respuesta, y nadie se ganó el iPad, es que no da igual, daría diferente. Ok, ahora, si no da igual, la pregunta es, ¿da muy diferente? No, da parecido, tiene que dar parecido. Ahora, la tercera pregunta sería, ¿cuál es mejor? ¿Este que hice directo o este que hice indirecto? Sería mejor este que hice directamente con los datos. Ok, aquí gané en tiempo y en velocidad del algoritmo, pero perdí en calidad.
Ok, eso está clarísimo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir a ver cómo se hace eso acá en Factor Shiny. También se puede hacer en Factor Minor. Vamos a ir a ver, vamos a ir a hacerlo en Factor Minor primero. En Factor Minor se puede hacer así, vean, en Factor Minor yo puedo escoger aquí en este menú. Hay dos maneras, desde el ACP acá directamente o desde este que dice Hierarchical Clustering on the Principal Components. Yo lo puedo hacer aquí, voy a hacerlo aquí hoy. También se puede hacer aquí, pero le doy clic aquí y me aparece esta ventana que dice que voy a hacer clasificación jerárquica sobre las componentes. La voy a hacer interactiva. Dice el número óptimo de clúster tiene que ser escogido entre 3 y 10. Vamos a ver aquí las salidas, quiero que me dé todo, ¿ok? Y entonces le doy a aceptar. Y acá vean que esto es muy bonito porque interactivamente voy a escoger cuántos clústeres. Yo lo puedo escoger aquí con el mouse. Ahí como ustedes están viendo con esa cruz. Él me está sugiriendo 3. ¿Ok? Entonces le voy a hacer caso. Voy a escoger 3. ¿Ok? Y ya están los 3 segmentos. ¿Ok? Entonces cierro aquí. Y él me hace... vamos a ver qué se me hicieron. Déjenme ver acá. Se me perdieron los gráficos. Vamos a verlo otra vez. Si es que no le di a consolido los clusters, tengo que darle clic aquí para que me lo grafique. Ok. Le doy a aceptar. Escojo 3 clusters. Ok, muy bien. Y no sé por qué. Parece que está aquí abajo. No. No me está saliendo el gráfico sobre las componentes. Ahí corté. Ok, no me está saliendo el gráfico en ningún lado. Hay aquí algún error que aquí me está reportando, ¿ven? Pero voy a hacerlo de la manera que siempre lo he hecho. También ustedes lo pueden hacer aquí, no sé por qué no me está sirviendo. Análisis en componentes principales. Seleccionan todas las variables. Acá vuelvo y repito. Acá en Factor Minor voy a hacer un análisis en componentes principales. Y escojo esta opción que dice aquí, ejecutar clustering after PCA. Voy a decirle que use, puedo decirle que 5 dimensiones, pero puedo decirle que use menos, ¿verdad? Pero 5, digamos que use 5. Si quiero ganar en tiempo, puedo decirle que use 3, etc. ¿Ok? Pero la diferencia de todo lo que hemos hecho antes es que le voy a dar en este botón que dice que ejecutar clustering después del ACP. Entonces le voy a decir que lo haga interactivo, que me consolide los clusters y que me imprima los resultados sobre los clusters y que me grafique. Le doy a aceptar. Aquí me está sugiriendo 3 clusters. Le digo que sí y ven, ahora sí me hizo bien todo. Y vean, me está apareciendo el círculo de correlaciones, el plano. Lo cierro aquí y ven que acá me aparece algo que yo he hecho en la clase pasada, que es los clústeres en colores y acá los centros de gravedad. ¿Ok? Y acá me aparece este gráfico 3D con los clústeres marcados. ¿Ok? ¿Ok? Esto es muy bonito. Muy bien. Y entonces ahí está hecho desde Factor Minor. ¿Ok? Bueno, muy bien. También se puede hacer desde Factor Shiny. Voy a correrlo aquí en Factor Shiny. En Factor Shiny, esto está en el aula virtual. Ejecuto el path, cargo la librería o el paquete Factor Shiny, leo los datos y simplemente se ejecuta esta instrucción HCP, que quiere decir Hierarchical Clustering Under Principal Components en Shiny. Le doy run a esta instrucción y él me llama el navegador. Ven que acá está muy bonito, acá está el gráfico 3D
los tres clusters, los clusters acá y el gráfico 3D, pero no tiene etiqueta, no sé por qué, pero es muy fácil de cambiarlo. Digo, cámbiame los parámetros, puedo hacer más cluster o menos cluster, ahí está por defecto 3, que use la distancia Manhattan, la distancia Euclidia, que las opciones de los gráficos les puedo decir que 3D y le voy a decir que me ponga nombres, ¿sí? Para ver aquí los nombres y los centros de gravedad. Okay, puedo decirle con 4 clusters, ven, ahí lo hizo interactivamente con 4 clusters o con 2 clusters. Ok. Y acá puedo ver una serie de análisis, los valores. El más importante aquí es descripción de clases por variables. Entonces acá están los 3 clusters y me da el promedio en cada variable. Estos son los centros de gravedad y esto me puede ayudar a interpretar. Por ejemplo, vean que en este clúster el promedio de matemáticas es 5,5. Deben ver, perdón. Sí, en el clúster 1 el promedio de matemáticas es 5,5. Vamos a ver una cosita. No entiendo por qué. Esta es la media por clase y esta es la media global. Lo que no estoy entendiendo ahora es por qué aquí me aparecen todas las variables y aquí no. Bueno, este es el clúster dominante de las letras, este es el clúster dominante de las ciencias y este es el clúster dominante de la educación física. Vamos a ver una cosa que extraño. A ver una cosa, aquí me explica las dimensiones, ¿sí? Y los parangones, que es algo que no hemos estudiado. Ok, no estoy entendiendo este gráfico ya, porque el 1 es el clúster 1, clúster 2, clúster 3. Descripción de clases por variables. Sí, aquí están los promedios, pero en este clúster, por ejemplo, es mucho más alto en historia y español. Es decir, que este es el clúster de las letras. Este es el clúster, acá es más alto, matemáticas y ciencias, ¿ven? Entonces este es el clúster de las ciencias. Y este es el clúster de la educación física, ¿ven? Donde acá es la variable más alta. Pero no entiendo por qué no me despliega todas las variables. Eso es lo que no entiendo muy bien. Debería desplegar todas las variables en todo momento. Pero él despliega solo como las variables más dominantes. Aparecen negativas. No, los negativos es el VT, que no hemos visto qué es. En el clúster 1 no, los promedios no están negativos. Vamos a ver, es que perdón, estoy viendo ahí en el chat algunas cosas que me dicen. Deja variables sin incluir, me dice, puedo dejar variables sin incluir, aquí les estoy excluyendo todos. ¿Cómo asignamos los colores a cada clúster? Factor Miner los asignó automáticamente. Desde el código de R uno puede cambiar eso con absoluta flexibilidad. Profe, cuando hace el ACP desde Factor Miner, ¿cuál es la opción que para los clústeres de color? ¿No? Eso es cuando yo hago clústeres sobre las componentes, entonces me pone los clústeres de color. Aparecen negativas, no sé qué, el VT sí, pero no las correlaciones. ¿Dónde se indican los centroides de factor Chiming? Los centroides. Bueno, aquí están los centroides. Es que no sé muy bien porque la calidad de esta ventana se me crece mucho cuando estoy transmitiendo, pero acá están los centroides. Estos cuadritos acá es el centroide del clúster 2, del clúster 1 y del clúster 3. ¿Dónde se indican los colores? Él los pone por defecto. Okay, si estuviéramos en la consola puedo cambiar hasta los colores, etc. Pero acá los ponen por defecto. Okay. Acá en Factor Time. Ok, consolidación.
Ok, bueno, muy bien, muy bien. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Recuerden que una vez que uno termina Factor China no se les olvide aquí darle Quick the App porque si no queda como cargada. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta ahí. Sí, las coordenadas de Factor, las coordenadas de los centroides se pueden ver semejantes a los que tira Factor Miner. No, no que yo sepa, no que yo sepa en Factor China. Yo no veo las... ajá. Alguien si quiere pregunta por las coordenadas de los centroides. No están las coordenadas de los centroides, que yo sepa no. Está la tabla de datos. Ujú. Se puede obtener el código R, eso sí, pero no están las coordenadas de los centroides. Buena pregunta. Ujú. No, no se puede sacar las coordenadas de los centroides como en Factor Miner. Ok, no, no se puede, José Manuel. Bueno, muy bien. Entonces, nada más para ir terminando, contarles que el método de K-medias eh, es el método, de hecho, más utilizado en clustering cuando hay muchos, muchos datos, conocido en inglés como el K-means. Cuando uno tiene muchísimos datos, este es el método a utilizar. Muchísimo, estamos hablando más de 10.000, más de 8.000 datos. Cuando estamos hablando de segmentaciones de millones de datos, el método que procede es el K-medias. Ya el método de clasificación jerárquica no sería procedente, porque es imposible computacionalmente calcular las distancias de todos contra todos. Pues tenemos una tabla de 1.000.000 por 1.000.000, estamos hablando de 1.000.000 de filas, estamos hablando de 1.000.000 al cuadrado de distancia. Entonces no sería viable, no cabe en la computadora, no se puede hacer. Entonces hay que usar el método de K-medias. Ahora, el método de K-medias, el problema es que se llegan a soluciones suboptimales, no necesariamente está uno en la mejor segmentación siempre. Pero bueno, en esto entonces, el método de K-medias aparece mañana un video con una explicación completa y detallada del método de K-medias que ustedes van a tener que ver para resolver la tarea. ¿Ok? Y en el curso de métodos avanzados volvemos a trabajar todavía más sobre K-medias con mayor detalle para algunos detalles, valga la repetición, que hay que tener muy en cuenta cuando uno aplica K-medias. Pero ahí lo van a ver ustedes en el video. Ok, nada más para terminar, decirles que la tarea, esta semana vamos a aplicar clustering jerárquico sobre algunas de las tablas que ya habíamos usado en las tareas anteriores. La única diferencia es que esta semana sí vamos a hacer el informe de la tarea en un PDF generado en Word. Porque el documento autorreproducible, que en efecto aquí va quedando, lo pueden ver acá y yo hasta lo puedo generar y todo con todo lo que he hecho hoy, se complica un poquito para meter interpretaciones y todo eso. Van a ver que este semestre o este curso lo que quisimos fue explicarles un poquito esto para que lo vayan usando, pero en el curso de R hay una clase entera sobre R Markdown y cómo generar reportes automáticos, cómo hacerlos bonitos, cómo parametrizarlos, pero ya ahí van a tener mucho más herramientas para hacerlo porque vamos a estar desde R Studio y ya con conocimiento y entendimiento de qué significan estas instrucciones que están aquí en R. ¿Ok? Bueno, entonces la diferencia es que esta tarea la vamos a ir generando en Word. Vamos a ir metiendo los gráficos y las interpretaciones dentro de Word. Después lo salvan en PDF y suben el PDF con todo. ¿Ok? Entonces esa es la única diferencia. Son algunas preguntas en las que hay que aplicar. Aquí viene explicado paso a paso cómo hacer, por ejemplo, clustering sobre las componentes, que ya lo vimos, pero lo tienen que ustedes hacer con otra data. Ok, y hay un ejercicio que es el más difícil, que es este, que es con esta tabla hacer lo que hicimos de hacer el dendrograma a pie. ¿Qué significa a pie? Es que deben hacer los cálculos a mano, ir apareciendo a mano. En este ejercicio, si quieren, pueden hacer los cálculos a mano, literalmente, y escanearlos y ponerlos en el Word. Ok, si quieren, o si quieren lo pueden hacer ahí más bonito en Word o en algo. Pero pueden hacer a mano y lo ponen en el Word como una imagen. ¿Ok?
O pueden ir a hacerlo en el Paint o en algún lado, pero bueno, o en Excel. Pero la idea es que tienen que aparecer los cálculos paso a paso. ¿Ok? Y pueden subirlo en el Word como una imagen, como una foto, o lo escanean. Muy bien, hay una pregunta aquí optativa. Estas son de K-medias. Hay una pregunta optativa que es un poquito complicada, pero no tanto, del teorema de Fisher, que ustedes van a ver en el video de mañana de K-medias. Que lo pueden hacer y es optativo, vale 20 puntos. Eso sí, quiero aclararles que la nota máxima de la tarea es 100, es decir, los puntos solo sumarían en caso de que alguien pierda puntos en otra pregunta o no haga puntos. O sea, nadie puede obtener 120, la nota máxima de la tarea es 100. No, 115, asigna 20 puntos aquí. Aquí tengo un enredo, ¿verdad? Aquí dice 15 y aquí dice 20. Son 20, lo voy a corregir, ya no doy cuenta de un error. Okay, vale 20 puntos este ejercicio optativo. ¿Ok? Entonces, eso sería. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, voy a abrir aquí la pantalla. Con eso daríamos por terminado la clase del día de hoy. Y el curso también. Con eso terminamos el curso de métodos exploratorios en minería de datos. Y les voy a dar las siguientes indicaciones de logística. Ustedes tienen tiempo hasta de hoy en 8 días para entregar la tarea número 4 de este curso de métodos exploratorios. 1 o 2 días después o 3 máximo ya se revisa la última tarea y ustedes pueden ver la nota en el aula virtual. La nota es el promedio de las 4 tareas. Quien obtenga más de 67.5 pasa. Porque la nota para pasar es 70 en promedio de las 4 tareas, pero 67.5 se redondea a 70. Bueno, entonces de 70 en adelante pasan el curso. Luego la semana que viene, de hoy en 8 días, no hay clases. Es una semana, digamos, de descanso. La semana que viene. Y el curso de métodos predictivos lo iniciamos de hoy en 15 días. Ok, iniciamos el curso de métodos predictivos. Ya pueden ir matriculándolo si lo desean. El curso de métodos predictivos. No es indispensable haber ganado este curso para poder llevar el curso de métodos predictivos, que es un poquito independiente, aunque claro que lo ideal es que hayan ganado este. Entonces, repito, de hoy en 8 días tienen que entregar la tarea, máximo hora 6 p.m. de Costa Rica. 1 o 2 días después ya pueden consultar sus notas. De hoy en 8 días no hay clases y de hoy en 15 días empezamos el curso de métodos predictivos en minería de datos. Ahí vamos a estudiar temas muy interesantes como redes neuronales, deep learning, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, métodos de boosting, etc. Ya nos vamos a enfocar en aprendizaje supervisado o métodos predictivos. Muy bien, bueno, antes de terminar, voy a ver por ahí en el chat que tenemos algunas preguntas. Ok, se me perdió aquí en la pantalla. Bueno, déjame ver una cosita aquí. Ay, perdón, aquí que se me desconfiguró la pantalla y ahora no sé. Bueno, no importa, detener el video. Vamos a ver las preguntas que me están saliendo acá. Dicen, profesor, ¿se entrega un certificado por curso o un título al final? Me pregunta Angie, ¿no? Se entrega un certificado por cada curso. Que dice que me preguntó Angie. Unos 15 días después máximo de que termine el curso y son entregadas las notas, se les envía vía el Dropbox de Promidad un certificado de aprobación del curso. Claro, solo aquellos que ganaron el curso. ¿Ok? Sí, entonces es un certificado por curso y un certificado al final del curso. Otra cosa que les quiero decir de una vez, para que lo tengan claro, es que el curso, el aula virtual del curso, se cierra más o menos de hoy en 15 días máximo, ya se cierra. Así que si les interesa
preservar los materiales o alguna cosa, tienen que bajarlos antes de que el aula cierre. El aula cierra y se desaparece, es borrada. Así que aquellos que les interesen los materiales, lo que tienen que hacer es bajarlos, porque después nos envían por correo. Hemos tenido estudiantes que 2 meses después nos dicen, nos pueden mandar los materiales por correo. Imposible. Son demasiado grandes para mandarlos por correo. Entonces, aquellos que les interesen los materiales, por favor, bájenlos antes de que el aula virtual cierre. Más o menos de hoy en 15 días el aula virtual cierra. Y entonces ustedes ya no pueden volver a entrar y a tener acceso a los materiales ni a nada. Ok, entonces usted está claro para que después, porque después quieren materiales por correo y es muy difícil, es imposible, son demasiados. Bueno, muy bien. Me dice Andre, no me dijo nada. Robert me dice, ¿algún truco en Windows para pasar los HTML directo a Word? Se pueden en CanIDR generar directamente en Word, pero sí sería imposible explicarlo en este momento. En el curso de R se aprende cómo generar los reportes directamente de R a Word, directamente de R a HTML, directamente de R a un archivo text PDF que queda bellísimo, pero es tema del curso de métodos de programación R. En este curso, en el curso de métodos predictivos es para poder realizar proyecciones o predicciones, sí. Sí, en ese curso vamos a realizar ya predicciones. El día de la clase para el próximo curso también será lunes, misma hora. Sí, Arturo, la clase sigue siendo el lunes a la misma hora. Buena pregunta, que dice que me la hace. Doy en 15 días a las 6 p.m. hora de Costa Rica. Como siempre, pues si no lo pueden ver en vivo no hay problema, después pueden ver el video. Martín, en caso de no llegar a la nota necesaria, ¿se puede recuperar o hay que volver a cursar todo el curso? Hay que volver a cursar todo el curso, Martín. Doy en 15 días el curso cierra y literalmente pues muere. Es decir, ya no hay más chance. De hoy en 8 días es el último chance y el curso se cierra, ¿sí? Si no, nosotros tenemos demasiados estudiantes, tenemos en 4 o 3 generaciones más de 300 estudiantes. Sería una locura absoluta estar dándole tiempo. Los cursos terminan como en la universidad, ¿verdad? Una vez terminado, de hoy en 15, pues ya terminó. Profesor, si no se gana el curso, no se puede seguir con el programa experto. ¿Cómo se recupera? No, pues sí puede seguir, Diego, en el curso de métodos predictivos. Es relativamente independiente de este y si ya hizo este, pues puede seguir con el otro. Y lo que puede hacer es en la próxima generación que inicia en septiembre volver a llevar este curso de métodos exploratorios. ¿Ok? Me dice Vladimir, ¿los videos se borran? No, los videos no se borran, los videos sí se mantienen y ustedes los pueden accesar, eso sí, directamente desde el canal de YouTube de este servidor. Ahí los pueden ver en YouTube. Sí, nosotros ahí hacemos una contribución a la humanidad y es el canal de data mining más popular de toda Iberoamérica. Ahí los pueden ver. Sí. Entonces los videos sí se conservan, pero no así los materiales ni el aula virtual. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, muy bien. Entonces ahí pues terminaríamos la clase del día de hoy. Abro nuevamente acá el video para despedirme. Vamos a ver si se está viendo allá, ¿sí? Entonces agradecerles muchísimo la presencia en este curso. Pónganle duro esta última semana para entregar la tarea, o si les falta alguna tarea, ahí se les califica, pero eso sí con rebajas de puntos. Y nos vemos, esperemos, de hoy en 15 días en el inicio del curso de métodos exploratorios. Ok, muy bien, muy buenas noches, un gusto haberlos tenido en este curso. Nos estamos viendo en el curso de métodos predictivos, que lo imparto yo también. Ya el curso de programación R sí lo imparte el profesor Carlos Agüero y por ahí aparece después Fabio, Yersinio y algunos otros compañeros acá de Promidad en otros cursos. Pero bueno, espero verlos a todos, ojalá, en el curso de métodos predictivos. Muy bien, muy buenas noches, nos vemos.